Bueno, muy bien. Vamos a hacer una aclaración de la clase pasada que cuando yo hablé sobre la estrella de David y la bandera que fue creada, ¿se acuerdan que conté que hubo una idea de hacerla con las dos estrellas y después la bandera de Israel, digo yo, y después uno de los generadores de la idea del Estado de Israel, que era un muchacho judío que nacido en Rusia, que después pasó a Alemania y que tuvo un gran comerciante a nivel europeo, él fue el de la idea de usar el poncho que ellos usan, ese manto que ellos usan blanco con esas franjas azules y poner la estrella de David en el medio. Dije que fue creado eso en el siglo XVII. Fue un horror, no fue un error, fue un horror, porque no tenía mucho sentido. Es a fines del 1800, o sea, siglo XIX, para que en el siglo pasado sucediera lo que sucedió después de 40, 50 años de proceso, llegar a que se estableciera Israel como Estado, ¿no? Bien, aclarado eso, vamos a comenzar la lección de hoy. La lección de hoy vamos a hablar sobre el remanente. Vamos a estar de Romanos 1 hasta el capítulo 11, versículo 10. Y es el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 es como un todo, es toda una temática sobre Israel donde Pablo se toma su tiempo para hablar de Israel por varios motivos, ¿no? Uno porque expresa su sentimiento hacia lo que está sucediendo en el momento y abre su corazón hacia los hermanos en Roma. Otra, al abrir ese corazón también va a exponer algunas cosas que a los hermanos en Roma le estaba haciendo de pleito, de diferencias, de judíos y gentiles, judíos y griegos, para ayudar un poco a esa unión también, pero para comprender también un poco en qué situación estaba todo, ¿no? Venimos hablando sobre la decadencia humana, venimos hablando sobre la necesidad del ser humano de que Dios intervenga, hablamos de la intervención de Dios, hablamos dónde está parado el hombre sin Dios en Adán y dónde está parado el hombre en Cristo. Luego en el capítulo 6 hace una intervención Pablo donde habla todo lo que somos en Cristo y luego en el 7 habla sobre la ley, luego sobre esa lucha, luego habla sobre la justificación y todo lo que genera la justificación en la vida del ser humano y todo el amor de Dios volcado a través de esa redención y esa salvación, ¿no? Y en el capítulo 9 comienza a hablar sobre Israel, ¿no? Y en el 9 en sí habla sobre Israel en el plan de Dios. ¿Sí se acuerdan que Pablo nos va llevando y nos va a entender de que Dios eligió a Abraham y luego eligió a Isaac, luego eligió a Jacob y él generó en esa elección quién iba a ser el pueblo, que iba a ser el portador de los pactos, el portador de la ley, el portador de los profetas y luego el seno donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la importancia que tenía eso de la elección de Dios, que no hablamos de salvación en esa clase, ¿no? Lo aclaramos al principio, sino que hablamos sobre la elección soberana de Dios de Israel para que interviniendo para que cada una de estas cosas sucedieran. Y Dios no falló, Dios le dio al ser humano la ley, le dio al ser humano la revelación, le dio al ser humano la revelación de Él a través de su palabra y culmina revelándose Él mismo mediante Cristo a todos los seres humanos y cumpliendo así todas las etapas necesarias para la justificación y para la salvación del ser humano, ¿no? Dios no falla. Pero Israel sí falla, ¿no? Israel falla y hay como un fracaso como nación, ¿no? Que lo vimos en el capítulo 9. Y acá sigue hablando de Israel y vamos a ver en los primeros versículos, acá vamos a leerlo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
Acuérdense que en el capítulo 9, cuando arranca, él arranca con una idea media parecida, ¿no? Pero él arranca con una idea muy emotiva, como él pondría su propia vida para que los de su nación pudieran venir a Cristo, reconocer a Cristo. Pero él sabía que eso no era posible. Más allá que el deseo de él, él quería expresar lo fuerte que era el deseo de él. En este momento él es un poco más racional. Vuelve a decir lo mismo, cuál es el deseo de su corazón. Y acá cuando él dice hermanos, él está hablando a la iglesia en Roma, tanto a judíos como a griegos, nos está hablando a nosotros, está hablando a la iglesia, y dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, ya no dice poner mi vida, es, bueno, es lo que yo puedo hacer. Yo puedo orar y desear en mi corazón y en este deseo, orar a Dios por la salvación de Israel. Y plantea el mismo deseo y como transmite también la necesidad que todos deseemos eso, ¿no? Que el que esté cerca de nosotros, nuestra familia, el que está ahí, pueda conocer al Señor. Y seguramente nos pasa, así como Él tenía para su sangre ese deseo, nosotros también tengamos para nuestra sangre, ¿no? Los que están a nuestro Uruguay, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Y bueno, ese deseo Él nos transmite como que Él también está en esa misma humanidad que nosotros deseando, ¿no? Pero no depende de nosotros. Sí dependen algunas cosas de nosotros, pero esto justamente no depende de nosotros porque hay una cuestión personal de cada uno, pero sí podemos orar y es lo que Él nos enseña acá. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Y es interesante esto, ¿no? Porque veíamos los fariseos en el tiempo de Jesús, veíamos al propio Pablo antes de venir a Cristo lo que era, ¿no? Era un celo de una forma de que quería cumplir la ley, de que quería, él perseguía a la iglesia porque pensando que eso era lo correcto, ¿no? En su falta de conocimiento, una falta de revelación, él creía que eso era lo correcto. Y había un celo hacia Dios, pero un celo desenfocado, ¿no? Era un celo mal canalizado, ¿no? Porque si bien era como hacia Dios, pero lo estaban haciendo en sus propias fuerzas y en sus propios obrar. Entonces, no era de acuerdo a un conocimiento pleno, sino que era a un conocimiento parcial, ¿no? Que si bien eh, rumbeaban para ese lado, pero le erraban al final porque, como vimos en la clase pasada, terminábamos en Cristo, que es una piedra de tropiezo para ellos, ¿no? Israel siempre esperó a su Redentor, a ese Mesías que venía como rey, como soberano. De repente aparece Cristo y aparece como alguien que muere en una cruz. Y para ellos eso fue terrible, fue una piedra de tropiezo, fue algo muy complicado porque no entraba en sus parámetros. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que Pablo lo deja bien, bien clarito en este capítulo 10. Y dice, pues, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, y acá es interesante, ¿no? Porque Dios, cuando hablamos de justicia, es como ese camino donde Dios estableció que era lo mejor para el ser humano. Es un camino donde Dios estableció las reglas y el ser humano debe caminar por ese camino para vivir una vida plena en comunión con Dios y como debe de vivir. Ese camino fue creado para el ser humano. Es como que es lo ideal para el ser humano. Pero ¿qué hace el ser humano? Hace un camino propio. No es paralelo el camino, es una desviación del camino original y hace su propia justicia. Su propia justicia. Él va a andar por su justicia. Que esa justicia termina siendo a los ojos de Dios y a los ojos de la justicia verdadera una injusticia. Es una desviación. Dios nos llamó a ir por este camino y nosotros le erramos al camino. El ser humano le erra el camino y va hacia donde él quiere establecer sus propios deseos, límites, leyes y le erra el blanco, le erra el camino, le erra el lugar donde tiene que ser. Y digo el ser humano, ¿por qué? Porque esto que les pasa a Israel es lo que le pasó al ser humano, es lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén. Había algo establecido, había un camino establecido y ellos decidieron crear otro camino que se desviaba del camino que Dios había indicado, creando su propia justicia. Ellos dijeron, escuchando la voz de la serpiente, dijeron, bueno, no es tan mala el fruto y tal. Y establecieron
algo contrario a la palabra de Dios. Lo mismo hizo Israel, lo mismo hizo Israel y lo mismo hicimos cada uno de nosotros en su momento. No se han sujetado a la justicia de Dios, sino que han seguido su propia justicia. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Se acuerdan que en el 9 nos dijo que la piedra de tropiezo, que ellos tropezaron, que era Cristo, ¿no? Esa piedra fue algo muy dificultoso para ellos, porque para ellos el fin en sí era la ley, era el cumplimiento de la ley. Y en realidad la ley nos lleva a Cristo, nos lleva a entender que el hombre por sí mismo no puede cumplir esa ley y necesita de Cristo, necesita de Cristo. Es lo que Pablo nos viene hablando en todo el libro de Romanos, ¿no? Que no somos suficientes nosotros mismos, nuestro obrar no es suficiente y necesitamos de una justificación. Entonces, el fin de la ley es mostrarnos a Cristo, ¿no? Para justicia a todo aquel que cree. Y acá empieza, ¿no? Justicia y creer. Y es va a usar mucho estas palabras para luego llegar al final, que es el tema central, ¿no? Y Pablo lo trabaja, viene trabajando este libro espectacularmente, de una forma que va enganchando una cosa con la otra, y habla de que la justicia a todo aquel que cree. Y es todo aquel que cree es el que recibe justicia. Dice, Moisés escribe, y acá es interesante, Pablo también en el capítulo anterior usa mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo que nos plantea Pablo al usar tanto el Antiguo Testamento, nos está planteando que la gracia, el planteo de la salvación, que Cristo, que la justificación, que la fe, estaba presente en el Antiguo Testamento. Y no es solo en el Nuevo Testamento, no es que algo comenzó en el Nuevo Testamento y que de la nada apareció. No, no. Hay un fundamento que viene desde el principio en el cual Dios viene trabajando que ya está en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo usa mucho el Antiguo Testamento y él, con toda la capacidad que tiene y conocimiento del Antiguo Testamento, nos lleva por esos lugares tratando de que entendamos más y que estos judíos también puedan comprender un poco más, ¿no? Dice, Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas, por ellas vivirá. Esto es Levítico 18:5, ¿no? Por tanto, guarda mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ella vivirá yo el Señor. En la clase del domingo, una hermana saltó enseguida cuando saltó esta imagen en el proyector y dice, pero bueno, pero esto contradice todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque si el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto es el sentido de la cosa. Pablo hace este cuestionamiento para que nosotros nos preguntemos eso. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo es esto? Y es porque en realidad, siguiendo todo lo que nos viene enseñando Pablo, nosotros podemos entender de que no hay un ser humano que pueda hacer esto. No hay absolutamente ningún ser humano que pueda cumplir la ley y que pueda seguir esta justicia por sí solo, porque están todos destituidos de la gloria de Dios y no hay posibilidad. Pero Pablo tira esto, pero para que razonemos y enseguida nos sigue hablando del tema, ¿no? Y dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Que esto es para hacer descender a Cristo, ni ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, más bien dice, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y acá, capaz que si leemos el final que está en blanco acá, escrito en letras rojas, podemos tratar de entender un poco lo que Pablo dijo acá, ¿no? Cerca de ti la palabra y en tu boca en tu boca y en tu corazón, ¿no? Acá hay dos palabras que ahora la tenemos que prestar mucha atención, que es boca y que es corazón, que Pablo va a trabajarlas ahora, ¿no? Pero es lo importante esto. Primero dice, el que viva por estas cosas vivirá, el que haga estas cosas vivirá, decía en Levíticos, ¿no? Pero la única forma de que la justicia llegue a nuestra vida es por fe. Y acá habla de la cercanía que está eso de nuestras vidas. Pero vamos a ir al pasaje de Deuteronomio que habla esto, porque Pablo hace una paráfrasis poniendo a Cristo en algo que Deuteronomio no habla específicamente de Cristo, o sea, explícitamente de Cristo, pero Pablo encuentra a Cristo en ese Antiguo Testamento, ¿no? Y dice Deuteronomio 30 del 11 al 14, ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar para nosotros, por nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ciertamente, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y Pablo usa, parafaseando, metiendo a Cristo ahí en el medio, para decir de que nosotros no tenemos que ir a buscarlo, sino que está ya acá. Ya lo trajo Cristo, ¿no? Cristo fue el que lo trajo. No necesitamos ir a buscar a Cristo al cielo, ni tampoco al fondo del mar. Lo que tenemos que hacer es reconocer lo que ya está acá, que es Cristo presente, obrando y dándonos aquello que parecía estar tan lejos, ¿no? Aquella imposibilidad para el hombre de cumplir todas esas leyes, nos encontramos que está acá delante de nosotros y está cumplido en Cristo y nosotros tenemos la posibilidad de estar muy cerca. Y nuevamente acá en Deuteronomio habla de tu boca y en tu corazón para que lo cumplas, ¿no? Y la única forma de cumplir eso es mediante Cristo. Pero Pablo va a seguir aclarando el tema, ¿no? Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y este pasaje es fundamental en toda la Biblia. Este pasaje que vamos a leer ahora es como el centro del conocimiento y de la revelación para poder entender y para poder comprender la justificación, la salvación y todo cómo llega a nosotros, ¿no? Y dice, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y fíjense qué interesante es esto, ¿no? Primero nos habla de boca y de corazón. Al igual que nos habló en Deuteronomio y al igual que el pasaje anterior que Pablo nos hablaba, ¿no? De boca y de corazón. Lo importante es que ese Cristo o esa palabra está cerca para que podamos confesar y para que podamos creer, ¿no? Está cerca de nuestra boca. No tenemos que hacer grandes obras o ir a buscarlo. Está cerca de nosotros, ¿no? Y esto es un principio fundamental, ¿no? El tema de confesar con nuestra boca y el tema de creer con nuestro corazón, ¿no? Confesar con la boca. Y estas dos cosas están unidas. No puedo ser solamente confesar si no creo. Si confieso y no creo, vamos a verlo en un pasaje más adelante, está vacía, es solo de boca, solo de labios estamos honrando y en realidad no lo estamos haciendo de corazón. Es fundamental creer que Jesucristo resucitó, porque si yo creo en la resurrección de Cristo, creo en toda la obra de Cristo, porque la resurrección de Cristo es el sello de todo. Pablo dice que miserables de nosotros seríamos si, dignos de conmiseración, algo así, una palabra de esta usa, pero como que digno de lástima seríamos si Jesucristo no hubiera resucitado, porque todo lo que creeríamos sería en vano. La resurrección de Cristo es fundamental, primero, para decir que realmente Cristo era quien decía ser. Y segundo, para validar todo lo demás, ¿no? Entonces, el que Dios se haya hecho hombre, que haya vivido y que haya muerto en nuestro lugar, la resurrección le da la validez de que realmente esto fue real, que esto fue de verdad y que la justificación se hace real en nuestras vidas. Entonces, al creer en su resurrección, creemos en toda la obra de Cristo. Creemos que Cristo dijo quién era y que hizo lo que vino a hacer y que era aquel prometido desde antes que había sido planificado que sería el prometido desde antes de la fundación del mundo. Y al creer en el corazón toda la obra de Cristo, el confesar es una consecuencia. Yo voy a hablar de la abundancia de mi corazón, yo voy a hablar de lo que hay en mi corazón. En los años 60, 70, 80 y a veces en algunas congregaciones todavía se usa mucho el hecho de las confesiones de fe, ¿no? Se predica el Evangelio y luego se llama a repetir una oración, ¿no? Eh, miles de personas pasaron al frente de púlpitos, de escenarios, y de esos miles y miles de personas luego apenas unos cientos permanecieron en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no solo la confesión de boca es necesaria, sino que también el creer en el corazón. Entonces, el confesar no tiene que ver con repetir una oración para comenzar la vida cristiana, sino que el confesar es la consecuencia de algo que sucedió en mi corazón, de que yo creí en mi corazón.
No invalidamos esta técnica o esta forma de trabajar, de repetir, porque muchas veces cuando llega alguien a Cristo no tiene idea cómo hablar, cómo hacer una oración, y los guiamos y los ayudamos. Pero eso no quiere decir que podamos llenar estadísticas con esto, porque realmente el verdadero nacido de nuevo es aquel que al pasar el tiempo es evidente que nació de nuevo, ¿no? Y no tiene que ver simplemente con declarar una oración delante de un púlpito o en una iglesia, ¿no? Bien, tiene que ver con esto. Entonces, la salvación, y tampoco yo soy salvo porque la salvación está en mi confesión. No, la confesión o el creer es la herramienta usada por Dios para que aquello que Jesucristo hizo sea real en nuestra vida. Ya la redención está pronta para nuestra vida, pero solo entra a nuestras vidas si creemos. La puerta se abrió, tenemos que cruzar la puerta. Y cruzar la puerta es creer. Y esto no es una acción, no es una obra. Las obras las hizo Cristo. El creer no es una obra, el creer simplemente es el decirle sí a algo que Dios me está diciendo, ¿no? Es escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver ese proceso también dentro de pocos minutos que Pablo va a hablar cómo es ese proceso de creer, ¿no? Y de confesar. Pero prestemos atención siempre en la boca y en el corazón, en el hablar, en el proclamar y en el creer en el corazón, que esto es lo fundamental para lo que Pablo va a hablar sobre Israel. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree, que en él cree, no será avergonzado. Esto está en Isaías 28:16. Pero nuevamente, el corazón y la boca. El corazón es todo nuestro hombre interior, nuestro intelecto, nuestro espíritu, todo lo que hay adentro que nosotros no lo vemos. La boca es lo exterior, es lo que expresa lo que está dentro. Si hay algo malo dentro nuestro, porque el Señor Jesús nos enseñó, ¿no? Que todo lo malo sale de nuestro corazón, ¿no? Las guerras, las disensiones, toda la maldad que pueda haber sale a través de nuestra boca, desde nuestro corazón. Pero cuando hay una transformación que se cree en el corazón para que esa justicia llegue, el resultado es que hay una confesión en la boca para salvación, ¿no? Pero no es que una cosa está desunida de la otra, que sucede una cosa y después puede suceder la otra. No, las dos cosas son una cosa sola, ¿no? El creer y el confesar. Si yo creo, mi boca confiesa, mi vida expresa lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, ¿no? Porque las Escrituras dicen, todo aquel que cree en él no será avergonzado. No hay nosotros creemos en la promesa más segura, ¿no? La promesa más segura. Hay una seguridad tan grande en esa promesa, una seguridad tan grande que es inamovible, ¿no? Es inamovible. Es lo más digno de confianza en la palabra de Dios, es el creer en esto tan grande, ¿no? Hay una seguridad tan grande que no hay posibilidad de ser avergonzado y que después pase el tiempo y que no haya una consecuencia. Sí hay una consecuencia, porque el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre, y esa consecuencia es una vida plena en Cristo que va evolucionando cada día más y más a la imagen de nuestro Señor. No hay vergüenza en eso, no hay forma de que seamos avergonzados, porque seguramente es seguro que el proceso en Cristo es seguro. Porque no hay distinción. Y acá Pablo le habla a la iglesia de Roma por esas problemáticas que tenía de que habían algunas diferencias entre judíos y gentiles, ¿no? Pero Pablo acá empieza a afirmar esto. Ya esto lo habló a los Gálatas también, ¿no? Cuando quisieron hacer esa división entre judíos y gentiles dentro de la iglesia, y Pablo siempre fue firme con esto. No hay distinción. No hay distinción, hermanos, porque no hay distinción entre judío y griego. Cuando hablamos de confesión de fe, de salvación, del cuerpo de Cristo, no hay distinción entre judíos y griegos. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. La forma de salvación, lo vimos al principio de la clase pasada, es la misma para todos. Siempre media Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo. Desde el comienzo hasta el final. No hay otra forma. La única forma es mediante la fe en Jesucristo. Lo vimos en Abraham. La única forma fue que él le creyera a Dios. Él no sabía de Cristo, pero él sabía que Dios tenía un plan.
Y así cada uno de aquellos que han sido fieles a Dios y le han creído a Dios, y hoy día todo aquel que cree en Cristo, porque Cristo ya fue revelado, será salvo, ¿no? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el invocar el nombre del Señor no es solamente nombrarlo, ¿no? Porque muchas veces se cree que es bueno nombrarlo, ¿no? Jesús, Yeshua HaMashiach, como dicen algunos, y les gusta hablar en otro idioma, ¿no? Pero en realidad la confesión tiene que ver con reconocer a Cristo como Señor. Y esto, cuando Pablo le decía acá, invocar el nombre del Señor, en el Imperio Romano, la divinidad, el Señor, era el César. Y todo el mundo sabía que se debía dentro del Imperio Romano al César, ¿no? Pero acá cuando dice invocar el nombre del Señor, es reconocer a Cristo como el Señor sobre todas las cosas. Y reconocer a Cristo como el Señor sobre mi vida, sobre reconocer lo que, como dijimos en la clase pasada, también hablamos de publicano, que él reconocía que no había nada en él y necesitaba del Señor. Y agachaba su cabeza, es el humilde de espíritu el que reconoce al Señor como su Señor y hace parte del reino de los cielos. Vamos a ver un pasaje ahora que también habla sobre esto, la otra parte de Joel. Porque esta última parte que vimos es Joel 2:32, que dice, y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión, y este el monte Sión, y en Jerusalén estarán los libertados. Tiene que ver con, cuando hablan de Sión y de Jerusalén, cada vez que se habla de Jerusalén, se está hablando del centro del gobierno de Dios. Y acá está hablando de que en el monte Sión, en el gobierno de Dios, en el lugar donde gobierna Dios, estarán los libertados, los que serán libres de esta otra vida, ¿no? Los que tendrán esa libertad. Como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Y sigue Pablo, ¿no? Y con esas preguntas que nos hacen enganchar para poder sacarnos todas esas dudas, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes le predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Y acá vamos a ver estas cuatro palabras. ¿Cómo invocarán? Esto de invocarán lo viene hablando Pablo ahora, ¿no? Habla que la necesidad de usar nuestra boca, de invocar, ¿no? De invocar, ¿no? Porque tenemos que reconocer al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la otra palabra es creerán, que Pablo también le habló, lo que pasa en el corazón. Hay que creer en el corazón e invocar con la boca, ¿no? Es el completo del ser humano. Yo creo con mi interior y con mi exterior lo expreso, ¿no? Y luego viene la palabra oirán, que esto es lo que agrega Pablo acá, ¿no? Oirán y predicará. Pero todo comienza con los enviados, ¿no? Él hace una cadena inversa acá, Pablo, hablando sobre este grupo de gente que necesita invocar para ser salva, que necesita creer para poder invocar y ser salva, y que necesita escuchar para poder creer, invocar y ser salvo, y que necesita que alguien les predique para que ellos puedan escuchar, creer, invocar y ser salvo, pero alguien tiene que enviar. Y Dios es el que envía. Dios envía a los que van a predicar. Él es el que envía. Y envía personas, envía hermanos, ha enviado profetas, ha enviado referentes durante toda la historia de la humanidad, ha enviado su propia naturaleza y ha enviado su palabra, nuestra propia conciencia, pero la palabra de Dios ha estado siempre presente. Siempre Dios ha hablado al ser humano y no se ha callado. Y Dios envía a estos enviados. Estos enviados son los heraldos, los portadores del mensaje, los que llevan la revelación de Dios y expresan con su voz y, todos los seres humanos, y en este caso está hablando de Israel, pero acá podemos poner a todos los seres humanos, oirán esa voz. Y, y cuando oyen esa voz, acá está la opción. Se puede creer o se puede no creer. Pablo va a hablar ahora de los que no creen. Pero
son las dos opciones, pero los que creen van a invocar el nombre del Señor. Y es una cadena donde tenemos dos personajes, ¿no? El que necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo y el enviado, ¿no? Y hay una interacción y Dios hace todo un engranaje entre todo esto para que la revelación de Él llegue al que necesita y éste decide si creer o no creer, ¿no? Y escucharán, pero es necesario esto. Estas preguntas es como que hubiera una ausencia de esto, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído, ¿no? Dice, ¿cómo van a invocar si no creyeron? Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Es como que hay una ausencia de esto, ¿no? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin haber quien sean enviados, ¿no? Y son como preguntas que necesitan una respuesta, ¿no? Realmente Dios llega a todos, realmente Dios llegó a Israel. Y Pablo va a hablar de esto ahora, ¿no? Y Pablo dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies. Va a ser primero un énfasis en que sí hay enviados, ¿no? Y cuán hermosos son los pies de esos enviados. Y Pablo usa un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? De los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas, que es Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, ¿no? Qué hermosos son los pies, o sea, qué hermosa función ser la voz de Dios en este mundo, qué hermosa función ser el heraldo portador de las buenas noticias, ¿no? Y dice, cuán hermosos son sobre los montes, o sea, es el lugar donde todo el mundo ve los pies, o sea, el andar de estos que traen buenas nuevas, ¿no? De estos que recorren el mundo llevando esta información de Dios, estos heraldos de Dios. Y es interesante que Isaías hace referencia al pueblo de Israel, ¿no? Porque dice, del que dice a Sión, o sea, que le está hablando a Israel acá, tu Dios reina, ¿no? Y cuando este tu Dios reina, que Pablo lo plantea acá, que Pablo usa este versículo, pero no usa todo el versículo, pero hay una referencia a Cristo acá, ¿no? Isaías hace una referencia a Cristo, ¿no? Del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, realmente Cristo reina. Cristo viene a reinar y ser el gobernante de tu vida, el gobernante de la nación, el gobernante de este mundo, ¿no? Es el que viene a gobernar. Tu Dios reina, tu Dios triunfa sobre todas esas dificultades, sobre todo el pecado y la transgresión del ser humano. Y acá viene Pablo hablando sobre qué sucede cuando se escucha la voz y no se oye, no, se decide no obedecer, ¿no? Se decide no creer. Dice, pero no todos obedecieron el Evangelio, ¿no? El heraldo fue enviado, fue enviado, predicó. Escucharon, porque el escuchar no es una decisión. Yo puedo decidir irme, pero me voy yendo y puedo seguir escuchando. El escuchar no es una decisión propia, sino que realmente todos pueden escuchar esa voz que llega. Pero el obedecer o no obedecer, el reconocer o no reconocer, ahí sí hay una decisión personal donde cada uno va a decidir. Y dice, pero no todos obedecieron el Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Allá 53:1. Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver con los versículos anteriores, ¿no? El heraldo es enviado con la revelación, el mensaje de Dios. El heraldo predica, lleva la voz y ese individuo que necesita confesar a Cristo, escucha, pero necesita escuchar y creer a través de esta fe, al escuchar, genera esa fe y el oír la palabra de Dios. Tampoco es oír cualquier cosa, es oír ese mensaje que viene de Dios. Y ese mensaje que viene de Dios es el que genera esa fe para que pueda el individuo creer y ser salvo. Muchos de ellos no obedecieron como debe ser, ¿no? Pablo va a profundizar como viene haciendo en cada uno de los temas, ¿no? Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Acá está respondiendo a la pregunta, ¿cómo irán si nadie les predica?
sí van a escuchar, porque sí salió la voz. ¿Y qué dice? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo su palabra. Esto es el Salmos 19:4, ¿no? En la Septuaginta los números son medios diferentes, es la versión que usa Pablo, ¿no? Pero para nosotros es el 19:4, ¿no? Y esta es la traducción directa de la Septuaginta que dice, a toda la tierra ha salido su son y a los confines del orbe su palabra. Este pasaje de Salmos es aquel que dice que una noche le dice a otra noche, un día, otro día, y dice que no son necesarias ni las palabras, porque ya el hablar de Dios está en la misma creación, en el mismo correr de la historia, en el mismo correr del día y la noche, está la revelación de Dios ahí. Entonces, es un poco aquello que Pablo habla al principio de Romanos, ¿no? Que Dios se revela al ser humano mediante la naturaleza, mediante la historia, mediante su continuo intervenir en la historia, que Dios se revela al ser humano en su conciencia, Dios se revela al ser humano a través de la ley, Dios se revela al ser humano a través de los profetas, Dios se revela al ser humano a través del Evangelio y Dios se revela al ser humano a través de Jesucristo mismo. Siempre hay palabra de Dios, nunca hay silencio, Dios está hablando. Entonces, por toda la tierra fue escuchada la voz de Dios. Muchos dicen acá que, también hace referencia a Pablo acá, que todo Israel, en la dispersión del Imperio Romano, está logrando escuchar porque el Evangelio ha llegado a todas partes. Y en realidad sí escucharon el Evangelio, pero tiene que ver también con esto de que Dios no calla y de una forma o de otra Dios se revela a cada uno de ellos. En este caso a los israelitas, pero en realidad a todos los seres humanos se termina revelando Dios. Dice Romanos 10:19, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío. Con una nación sin entendimiento les provocaré a enojo. Esto es Deuteronomio 32:21. Y fíjese qué interesante, porque primero es Israel el que provoca celo a Dios, el que es infiel a Dios, ¿no? Ellos me provocaron a celo con lo que no es Dios, me indignaron con sus vanidades. También yo provocaré celos. Y acá este también provocará celos, no es una venganza, porque Dios no es un hombre como un ser humano que es vengativo, sino que es una aclaración. De la misma forma que ustedes actuaron de forma incorrecta, yo voy a actuar de forma correcta, pero dentro del plan que yo tengo. Y esto les generará celo a ustedes. Yo los provocará a celo. Con uno que no es pueblo, con una nación insensata, les causaré indignación. Y acá está hablando de nosotros, de los gentiles, ¿no? Está hablando de esa puerta que se abre, de esto que vamos a ver la clase pasada, de que somos injertados a algo que supuestamente a los ojos humanos no estaba preparado para nosotros, pero en realidad sí, en realidad había un plan en el cual Dios tenía pensado llegar a todas las naciones, a todo el mundo, ¿no? Dice, también Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo me dejé buscar, Isaías 65:1, por los que no me preguntaban por mí. Y miren qué lindas palabras usa para nosotros, ¿no? Me dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, dije, aquí estoy, aquí estoy. Y qué interesante, ¿no? Porque eh, es como que había un pensamiento judío donde la ley era de ellos tenían un celo, ellos eran cerrados, ellos como que eran herméticos y era muy difícil entrar a ser parte de ese Israel, ¿no? Porque había un montón de cosas, un montón de dificultades y había que guardar un montón de cosas y el Dios que era el Dios de ellos dice, pero yo me dejé hallar por aquellos. Y a ellos les duele mucho esto, les duele mucho a tal punto que lo vimos un poco la clase pasada también, que esa piedra de tropiezo, ¿no? Que fue ese Jesús que muere en la cruz y que para ellos es mucha dificultad y de repente viene estos nuevos judíos cambiados, transformados y dice, bueno, pero ahora el Evangelio es para todos y que simplemente hay que creer y Dios transformará la vida y ya son parte del pueblo de Dios. Y esto es complicadísimo para Israel, pero es tan lindo también porque no por Israel, sino por nosotros, ¿no? De que Dios nos viene a buscar, ¿no? Y se deja ser hallado, dice, deja que nosotros lo encontremos, pero es una iniciativa de Dios, ¿no?
por los que no me buscaban. Nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios se nos apareció, se nos entregó, ¿no? A una nación que no invoca mi nombre. Dije, aquí estoy, aquí estoy. Y Dios se revela a los gentiles y los gentiles. ¿Sucedió antes? Sí, sucedió antes. Tenemos a Ruth, tenemos a Rahab, tenemos a mucha gente que no era judía, que no era de linaje, ¿no? Aquel pueblo que se unió, que terminó trabajando cargando el agua para el tabernáculo, siendo parte también de este Israel. Muchos pueblos en el desierto se unieron también a Israel y que no eran de sangre, pero se unieron. ¿Por qué? Porque ya había una apertura y ya había indicios de esa apertura, ¿no? Y esa apertura llegó a todo aquello. Pero siempre el foco acá de Pablo es hacia Israel, ¿no? Y dice Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Y acá hay un poco de tristeza. Pablo está escribiendo acá con un poco de tristeza también, ¿no? Si bien Dios, podemos decir que si tomamos una figura humana, ¿sí? Podemos llegar a decir, bueno, Dios está triste acá también, ¿no? Y podemos decir, pero Dios tiene un plan y Dios sabía cómo esto iba a evolucionar y Dios da una esperanza, ¿no? Pero este pueblo desobediente, lo que dijimos en la clase pasada también, Dios cumplió su plan, pero Israel no cumplió su parte. No cumplió su parte y hay un fracaso de Israel ahí, ¿no? Y esto es Isaías 65:2. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que andaba por un camino que no es bueno tras sus propios pensamientos. Y fíjense que acá habla sobre que ese desvío de Israel, de aquel principio, ¿no? Que desviaron, hicieron su propia justicia, ¿no? Es un pueblo rebelde que anda en su camino, no en el camino de justicia, que no es bueno ese camino, tras sus propios pensamientos, tras su propio concepto de la vida, ¿no? Hacen que la ley de Dios se trastorne a su voluntad, ¿no? Muy típico del ser humano, ¿no? Y dice en el versículo 1 del capítulo 11 que viene atado con lo mismo, ¿no? Por tanto pregunto, dice Pablo, después de hablar todo esto, ¿no? Que hablamos del corazón, de confesar con la boca, de la necesidad de creer en el corazón, de la necesidad de esta salvación, ¿no? ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Y después de hablar esto último, ¿no? Este pueblo rebelde, este pueblo que fracasó, que hizo su propio camino. Pero Dios rechazó a su pueblo. Y Pablo dice, es enfático acá, de ninguna manera, de ninguna manera. Y acá no está hablando de los gentiles, está hablando de los judíos. De ninguna manera Dios no rechazó a su pueblo, Dios no rechazó a Israel. Dice, porque yo mismo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No había judío más judío que Pablo. Y él es el ejemplo vivo de que Dios no rechazó a los judíos. Y acá tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque muchos interpretan esto de que, Dios no rechazó, Dios tiene algo especial para Israel, y podemos ir a algunos extremos que capaz que puede ser que Dios tenga algo especial para Israel, pero en otro sentido, no en este versículo. Este versículo está diciendo que eh, ahora que viene esta nueva etapa de la iglesia, los judíos también tienen la posibilidad de ser parte de esto. Ellos no van a ser rechazados, ellos son parte de esto. Y Pablo es el ejemplo. Es Pablo, es Santiago, es Pedro, es María Magdalena, es María, es Marta, es Esteban, todos los que quieran, Jacobo, los que quieran nombrar, todos ellos son parte de judíos como ellos que son evidencias de que el pueblo de Israel no es rechazado, no es rechazado, porque estamos hablando, bueno, son rebeldes, bueno, son rechazados, no, pero no son rechazados, porque hay algo nuevo acá, pero no hay un rechazo hacia este pueblo, ¿no? Dice Romanos 11, 2 o 3, Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Y este conoció de antemano lo vimos en la clase pasada. Dios lo eligió antes de que fuera cada uno de ellos. Dios eligió a Abraham allá en Ur de los Caldeos. Dios eligió a Isaac, no eligió a Eliseo. El de la promesa era Isaac. Él eligió a Jacob, que no era el que la sociedad decía que tenía que ser, pero Dios eligió. Y Dios en Israel, en esa incubadora,
en Israel, perdón, en Egipto, esa incubadora, creó ese pueblo se fortaleció y lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, cruzó el Mar Rojo, 40 años en ese desierto, le dio una tierra que Dios le prometió. Ellos no pidieron la tierra, Dios se la dio. Y así, en fin, podemos seguir todo el recorrido. Pero fue Dios el que eligió poner la ley en ese pueblo, darle la ley al ser humano a través de ese pueblo, demostrarle al ser humano que no era posible que él cumpliera la ley, esa ley que él dio, porque fue revelada a ellos. A los profetas que revelaron la palabra de Dios fue dado a ellos, ¿no? Y el Evangelio fue dado a ellos. El Mesías, el Cristo, vino en ese pueblo. Entonces un pueblo elegido con un propósito. Y el propósito de Dios se cumplió. Y ese propósito se cumplió a tal punto que el comienzo de la iglesia también es en un seno judío, porque lo que pasó en el aposento alto eran los que estaban allí eran judíos. Y todos los que se convirtieron en aquel día eran judíos y fueron los que esparcieron ese evangelio, esa verdad. Es el comienzo de la explosión de la iglesia, es el comienzo y nacimiento de la iglesia, es en un seno judío. O sea, el plan de Dios se cumplió, porque Dios los había conocido de antemano, Dios había predestinado a ese pueblo para esas actividades, para esas cosas. O no saben lo que dicen las escrituras en el caso de Elías. De acá viene como el énfasis de la lección, ¿no? Cuando se quejó ante Dios con Israel. ¿Qué decía Elías? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Dice Elías, dice, este pueblo ya no va más. Mirá, no queda nadie. Nadie todavía, el que queda, que soy yo, me quieren matar. Ya no funciona más esto. ¿Y qué responde Dios? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Y este versículo es clave. Así también, en este tiempo presente, y cuando hablamos de tiempo presente, era el tiempo presente de Pablo y se extiende hasta nuestros días, porque dice, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente, según la elección de gracia. Acá solo una aclaración, acá cuando habla de elección de gracia no está hablando de predestinación, está hablando, que va a hablar ahora en el versículo 6, va a aclarar, está hablando sobre los que han reconocido a Cristo según la fe y han recibido la salvación mediante la gracia y no mediante las obras, ¿no? Entonces, esa es la aclaración, porque Israel trataba de cumplir las obras para agradar a Dios, porque era su función supuestamente, pero en realidad el remanente entendió que no había que arrodillarse a Baal, que no había que idolatrar otra cosa que no fuera Dios, porque en sí los israelitas terminaron adorando la ley y no adorando a Cristo, no reconociendo a Cristo. Reconocían la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley, ¿no? En este caso, el remanente es por fe y le cree a Dios, le cree a Dios. Y dice, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Pero esto es fundamental para entender lo que Pablo está queriendo decir acá, ¿no? Hay un remanente. Pablo es testigo, es el ejemplo vivo de ese remanente. Y todos estos que nombré recién son ese remanente, donde son parte de la iglesia. A tal punto es evidente que este remanente de judíos es parte de la iglesia, que son los fundadores de la iglesia. Son los que Dios usa para fundar la iglesia. Son los que están en el aposento alto y a partir de ahí es que comienza la iglesia, ¿no? Romanos 11, 7 y 8 dice, ¿qué pues? Lo de Israel, lo que Israel busca, eso no lo alcanzó, que es tratar de alcanzar a Dios a través de las obras. Pero los elegidos sí lo alcanzaron. Y acá estamos hablando de el Israel incrédulo, ese que no creyó al Evangelio. Y los elegidos son ese Israel que sí creyó, es el remanente, ¿no? Y dice, y los demás fueron endurecidos
como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, lo extendemos hasta el día de hoy nuestro también, ¿no? Hasta el día de hoy hay ese endurecimiento. Pero ese endurecimiento igual hoy día vemos, hoy hablábamos de Korman, ¿no? De este rabino mesiánico, ¿no? Hay cristianos, hay judíos que son cristianos, así como lo fue Pablo y lo fueron. Hay un remanente que ha creído en Cristo, ¿no? Eh, y Pablo acá nos está diciendo de que ha endurecido, esos fueron endurecidos, ¿no? Pero hay que ver también que Pablo, de la forma que Pablo viene hablando, que este endurecimiento no es que Dios quiso endurecerle el corazón, sino como vimos allí lo que dijo hace un rato a través de Moisés, que decía de que ellos primero hicieron las cosas mal para que luego Dios endureciera ese corazón. Vimos en el capítulo 9 cómo hubo un rechazo de Israel hacia Dios y como vimos también que muchos rechazaron, en los versículos del capítulo 10, que rechazaron el Evangelio. Y lo que dice el 9 y el 10 es muy interesante y eso lo vamos a redondear al final de ahora después los capítulos, versículos 7 y 8, vamos a redondearlo ahora en unos versículos de otros pasajes que nos van a ayudar a entender bien eso, ¿no? ¿Y cómo termina esta parte antes de hablar de esta esperanza y de cómo funciona la cosa, que lo vamos a ver la clase que viene, de cómo está estructurada la cosa? Termina de una forma media fuerte, ¿no? Y David dice, que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver y que su espada se doblegue para siempre. Y es que esos que son endurecidos van a convertir esa mesa, ese banquete, ese lugar donde ellos tenían, en algo que termina siendo una trampa, ¿no? Ellos estaban en una cuna donde venía el Cristo, venía la salvación, y ellos convierten eso en una trampa, la piedra de tropiezo que vimos la clase pasada, ¿no? En tropezadero, en retribución para ellos, ¿no? Los ojos se oscurecen para no ver. Y la espada no puede combatir, ellos no pueden, no tienen herramientas, no tienen una espada para ir a combatir, para lograr aquello que solo se logra mediante la fe y creer. No hay instrumento, no hay forma que este pueblo pueda volverse de la forma que viene, sino que simplemente se va a endurecer cada vez más. La única forma de volver es como hizo el remanente. Pero vamos a ver, para ir cerrando acá, un par de versículos que nos pueden ayudar a aclarar para también darnos un pie para la clase que viene, ¿no? Y dice en Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido, ¿no? Y acá entra aquello del faraón, corazón endurecido, aquello de los que son endurecidos, y entra también el pueblo de Israel. Y acá Pablo está hablando de los seres humanos en general, ¿no? Pero entra esto del pueblo de Israel también, ¿no? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos tuvieron Israel tuvo todas las revelaciones. El hombre, el ser humano tiene la revelación por todos lados. Dios no deja de hablar. Pero Israel tuvo las revelaciones, pero ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Lo dijo Pablo recién en el capítulo 10. Ellos no tuvieron en cuenta el Evangelio. Ellos no aprobaron eso. Ellos se les fue enviado el mensajero, se les fue predicado y ellos escucharon. Pero en ese escuchar, ellos decidieron no aprobar eso que escucharon. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a sus mentes reprobadas para hacer lo que no era debido. Dios los entrega, endurece su corazón porque ya ellos decidieron darle la espalda a Dios, ¿no? Isaías 11, 9, 10, que es de donde Pablo habla en el 7 y el 8, en los versículos 11, 7 y 8 de Romanos, dice, queden asombrados y maravíllense, pierdan la vista y queden ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaléense, pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de letargo, ha cerrado sus ojos de los profetas, ha cubierto la cabeza de los videntes. Acá hay como un cierre, hay un cierre de puerta que ya está. Tuviste la oportunidad, pero no reconociste, ¿no? Toda la visión será como la palabra de un libro sellado. Y es interesante la analogía que usan, ¿no? Un libro sellado donde está la información ahí, pero yo no la puedo abrir.
¿Por qué? Porque tuve la oportunidad y no lo hice. Cuando lo dan al que sabe leer, le dice, por favor lee esto. Y él dice, no puedo porque está sellado. Y cuando dan el libro al que no sabe leer, le dice, por favor lee esto. Y él dice, no sé leer. Por un lado y por otro no hay forma de entender eso. Pero ¿qué dice? Esto lo hablamos también hace un ratito. Dice pues el Señor, porque este pueblo, fíjense las dos cosas que aparecen, ¿no? Se acerca con su boca y me honra solo de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué hablaba Pablo hoy? Hablaba de boca y hablaba de corazón. Hablaba de creer con el corazón y de confesar con la boca. Y este pueblo está lejos en su corazón y no puede confesar algo que no tiene. No puede sacar de su corazón algo que no tiene. Y cuando habla y quiere honrar a Dios, no lo puede honrar, no se puede acercar a Dios porque sus labios están vacíos, su boca, su voz, lo que dice está vacío de contenido, de realidad en su corazón, ¿no? ¿Se acuerda de Pablo en el capítulo 2? Dice que el verdadero judío es aquel que es judío de corazón y no el que nace en esa tierra o que nace en esta descendencia, ¿no? Y su temor de mí está basado en el mandamiento de hombres. En realidad no hay un temor de Dios en Dios mismo, sino que está más bien basado en un esfuerzo humano, ¿no? Porque no hay un conocimiento verdadero de Dios. ¿Y qué dice en el 14? Por eso he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo. Va a ocurrir algo, dice acá, va a ocurrir algo. Maravilla sobre maravilla. Pero no es de la forma que este pueblo cree que será, sino que será, entonces perecerá la sabiduría de los sabios. Ese conocimiento que ellos se vanagloriaban de la ley y de los estatutos de la Mishra y de que esto y que aquello, ese conocimiento, ese esfuerzo humano, esa sabiduría humana, no va a ser por ahí la cosa. Y tampoco por el entendimiento ese que ellos tenían, sino que eso va a ser eclipsado. Y lo que es que eclipsa esto es esto que para ellos es irrazonable, inentendible, que es la salvación por fe, es reconocer a Cristo como Salvador. Pero el remanente fiel está, lo vimos recién, son esos judíos que reconocieron a Jesucristo como Salvador. Los judíos, el remanente fiel, pero no son todos los judíos, es solo los judíos que creyeron en Cristo. Hay muchos judíos que viven en esta vida y no creen en Cristo y no reconocen a Cristo. Pero hay muchos judíos que sí reconocerán. Y Pablo dice que ellos no son despreciados, sino que si ellos reconocen a Cristo, ellos van a ser parte también. Ellos no van a ser despreciados, ellos son parte. Igual que los gentiles. No son todos los gentiles, son los que creen, son los que reconocen. Y muchas veces en las congregaciones que vemos a lo largo del mundo, en nuestra congregación misma, muchos de los que están ahí realmente no han creído. Y hay como algo similar a Israel, ¿no? Es como que es la iglesia, pero en estas iglesias las congregaciones que son visibles, hay quienes son realmente cristianos y quienes no, ¿no? Entonces, pero los que son parte, no son los que pertenecen y tienen un carné de la primera o de la Asamblea de Dios o de los presbiterianos, o vaya a saber de qué cosa. No, los verdaderos que son parte de la iglesia de Cristo son los verdaderos creyentes que nacieron de nuevo. Tanto judíos de remanente fiel como gentiles que creyeron son de la misma forma. Hay que creer en el corazón que Jesucristo resucitó y confesar de la boca para salvación. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. La iglesia está compuesta por estos dos pueblos, los gentiles y los judíos. Pero todos son mediante la cruz de Cristo. Todos son mediante Cristo. Si el tronco común es Cristo, no hay forma de tener una relación con Dios, de ser parte de este plan de Dios, de esta obrar de Dios, si no es mediante Cristo. La salvación toda viene por Cristo. No hay otra forma de ser salvo. Es verdad, hay una raíz donde Cristo nació, que fue el pueblo judío, y ese pueblo judío, ese pueblo de Israel, fueron los que recibieron los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esto está en el capítulo 9, lo vimos en la clase pasada. Pero esto es esta base que fue revelada al ser humano mediante los profetas, mediante Moisés, mediante ese pueblo de Israel, fue la cuna donde vino Cristo. Vimos también hoy en esta clase que la ley
nos lleva a Cristo, que la ley nos lleva a Cristo, los pactos nos llevan a Cristo, el culto que se usaba Israel nos lleva a Cristo, y las promesas, todas las promesas nos llevan a Cristo. Y todo, la iglesia, es mediante Cristo. ¿Y de dónde viene todo esto? Viene de los patriarcas, que en el mismo pasaje del capítulo 9 nos habla, ¿no? Que a ellos fueron dados los patriarcas, ¿no? Y acá es muy interesante lo que sucede, ¿no? Porque el centro de todo es Cristo. El centro de todo es Cristo, ¿no? Y es muy importante esto, ¿no? Que Cristo viene de acá, porque Dios planificó. ¿Se acuerdan que Dios eligió quiénes iban a ser los patriarcas? Dios eligió a Israel para que llegara todo esto. Y Dios eligió a Israel para que Cristo viniera acá en este lugar. Y acá tenemos la iglesia, ¿no? Que son, esto podríamos bien decir que es el olivo, ¿no? El olivo que tienen estas ramas, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver la clase porque viene esto, ¿no? ¿Por qué los gentiles vienen de afuera? ¿Por qué son injertados? Porque los gentiles no vienen tradicionalmente o hereditariamente a través de la carne de los patriarcas, pero son injertados acá. Y esto es fundamental para nuestro creer en Cristo, ¿no? Esto es la base para nosotros creer en Cristo. Ellos, los judíos, sí vienen de acá en carne, pero en realidad terminamos siendo el mismo pueblo. Terminamos siendo la misma iglesia, la misma iglesia. Y acá un poco lo que vimos en la clase pasada también, y que seguramente vamos a ver la clase que viene, hay tres interpretaciones grandes, ¿no? La que este árbol, hay dos árboles, ¿no? Uno que es la iglesia y otro que son los judíos que van a vivir todo lo que van a pasar después, que es bastante tradicional esa concepción. La otra concepción es que hubo un traspaso acá, ¿no? Y que la iglesia terminó siendo el Israel antiguo, y está la otra, que es la que me adhiero yo, que es que hay un proceso, que la higuera, el olivo, es un proceso donde está todo el plan de Dios. El olivo es el proceso del plan de Dios. Acá tenemos la salvación tanto de judíos y de gentiles mediante Cristo. Pero seguramente vamos a ver en la Biblia que muchos hablan de lo que sucederá con los judíos en el futuro y que hay muchas contradicciones en eso. Bueno, seguramente pasará algo, seguramente, según lo que dice la Biblia, puede haber pasar que muchos judíos conozcan al Señor y sea impresionante el porcentaje que crece, pero nunca dejarán de ser parte del mismo cuerpo. No hay dos cuerpos. Cristo tiene un cuerpo solo. No hay dos organismos. Es un organismo solo, vivo, que es Cristo Jesús, ¿no? Los planes que Dios tiene, capaz que dentro de los gentiles han habido diferentes planes, diferentes cosas, más pequeños, claro, pero se habla de algo grande a través de los tiempos, ¿no? Hoy día estamos viviendo donde muchos gentiles se están convirtiendo. Pero vamos a leer este último versículo y voy a terminarlo con unas estadísticas ahí, ¿no? Para redondear, Pablo también le habla a los Gálatas sobre este tema y dice así en Gálatas 3, 26 al 29. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, absolutamente todos. Todo el que es hijo de Dios es mediante la fe en Cristo Jesús, no hay otra forma. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo sean revestidos en Cristo. El bautizado quiere decir sumergido. Todo aquel capítulo 6 que vimos en Cristo, todo lo que somos en Cristo, sumergidos en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su glorificación, en Cristo. Somos revestidos de Cristo. Todos. Ya no hay judío y griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya que son de Cristo, ciertamente son descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que Pablo decía que él era descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín? Herederos conforme a la promesa. Y bueno, es interesante porque yo respeto las posiciones, ¿no? Yo respeto las posiciones, pero una de las cosas que tenemos que hacer, que yo he tratado y me he esforzado en este tiempo para preparar estas lecciones, de ser lo más sincero posible con los versículos bíblicos y tratar de sacarnos casilleros que tenemos por tradición, por pertenecer a determinada línea, ya sea dispensacionalista o pactual,
por ser reformado o por ser calvinista o por ser arminiano, sacarnos eso y tratar de leer, despojado de todas esas cosas, los versículos bíblicos, ¿no? Y tratar de entender. Yo creo que si uno lee sinceramente, es imposible decir que no hay un plan para Israel, ¿no? No este Israel que vemos que está alejado de Dios hoy día, pero con el remanente hay un plan y seguramente vamos a ver la conversión de muchos judíos. Es más, la clase pasada yo le hablaba sobre la explosión de conversión de judíos que está habiendo en el mundo, donde hoy día se convierten más judíos al cristianismo que europeos al cristianismo, ¿no? Es algo interesante eso, ¿no? Pero mismo así, hay una explosión también en el crecimiento de cristianos también, porque en Asia y África la explosión de cristianos es muy grande. Es muy grande. En África, en los últimos años, se calcula que 5 millones de musulmanes se convirtieron al cristianismo. Es mucho. Bueno, es un número chico, pensando que solo Nigeria tiene 200 millones de personas, pero es un número grande, pensando en lo fuerte que es que un musulmán se convierta al cristianismo, ¿no? Pero, y que antes no era tan así, ¿no? Y que está creciendo la predicación del evangelio y está llegando a todo el mundo. Otra cosa interesante, nosotros criticamos mucho la tecnología, pero la tecnología ha sido un mecanismo en el cual el evangelio ha llegado a lugares donde el ser humano, el cristiano, persona no puede llegar, pero es la onda, la señal. Antes era la radio, Radio Transmundial ha sido una bendición para el mundo. Hoy día es Internet, donde llegan programas codificados, Operación Movilización, mártires. Los mártires, no me acuerdo cómo se llama la organización, pero hacen programas encriptados que llegan al mundo musulmán, que llegan al mundo, a China, en lugares donde está muy controlado, y el evangelio está siendo propagado. La Biblia está siendo traducida a idiomas donde antes llevaban 20 años, idiomas y dialectos, llevaban 20 años, 25 años, 30 años lograr llegar a esos lugares. Hoy día la inteligencia artificial está siendo una herramienta que lo que se hacía en 20 años se está pudiendo hacer en 4 años y seguramente esta información que tengo ya es media vieja, seguramente ahora es mucho más rápida. Se cree que para el año 2020-21 quedaban aún 4.000 lenguas y dialectos para que la Biblia, el Evangelio, podía llegar traducido a ellos. Eso seguramente se redujo un montón. El Evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Se está cumpliendo las palabras del Señor. Es algo muy interesante. Yo soy muy escéptico con el tema escatológico, pero uno va viendo estos datos que son interesantes, ¿no? Son interesantes, ¿no? Desde que Israel volvió en el 40 y pico, en la década del 40, a Israel, los judíos volvieron a Israel, se plantaron ahí, y ya han sucedido muchas cosas, pero la evolución del crecimiento de cristianos, de judíos que se convirtieron al cristianismo es muy fuerte, ¿no? Como también le doy otro dato, que a veces pensar en Israel, la nación de Israel hoy día, como el pueblo de Dios, también es un poco difícil. Por ejemplo, 2 millones de israelitas son musulmanes, son musulmanes. Y hay otro porcentaje que es más pequeño, son cristianos, y el resto son... y hay mucha cruza también de cómo es... de razas, de etnias que se han confabulado ahí. Entonces, como que a veces es difícil entender, razonar cómo va a ser, pero entendiendo de la forma de que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está constituida de griegos y de judíos, de gentiles y judíos, uno puede comprender mejor cómo va a ir desarrollándose la obra del Señor. No sé lo que va a pasar con los judíos. Y no me aventuro porque la Biblia tampoco da detalles así. Hay muchos que se aventuran, yo no me arriesgo, pero sí sé de lo que Dios dijo y lo que Pablo nos enseña acá. Nos enseña de que fuimos injertados en esto, que nosotros no éramos parte. Y esto es el olivo, que es el plan de Dios. Fuimos injertados en el plan de Dios. Y los gentiles no somos la iglesia, somos parte de la iglesia. La iglesia es el conjunto de todos los salvos en Cristo. Es el conjunto, es el cuerpo de Cristo. Esas son las ramas.
muchas ramas que fueron cortadas serán injertadas, porque si el olivo silvestre pudo ser injertado, cuanto más el olivo natural, el que tiene la raíz, la que viene de los patriarcas mismos, ¿no? Así que es muy interesante, es muy debatible, el versículo que viene van a ser muy, muy, muy difíciles para interpretar y todo lo demás, pero seguramente vamos a llegar ahí a un entendimiento tratando de buscar lo genuino, lo que es la Biblia, pero no dejemos de orar por por estos amigos de Israel que no conocen a Cristo. Oremos por ellos. Algo está sucediendo allá. Fíjense que es la única democracia del Medio Oriente que se mantiene, ahí constituyen, se cruzan árabes, se cruzan cristianos, se cruzan judíos en una libertad donde el resto del Medio Oriente no hay. La mujer tiene libertades, en fin, a veces se pasan de la raya, ¿no? Pero algo sucede ahí, porque es como que, y volvieron después de tantos años, como Marcel siempre dice, ¿no? Algo hay, porque vuelven tantos años y van sucediendo cosas y siguen estando ahí con una fuerza tremenda. Han sido de bendición a la ciencia, a la literatura, a los descubrimientos astronómicos, en fin, es uno de los estados más modernos del mundo. Y han sido hasta en las cuestiones bélicas han sido muy fuertes ellos, porque han avanzado mucho. Pero algo hay. Pero ellos no son solo el pueblo especial. El pueblo especial es la iglesia. Y todo aquel remanente que crea en Cristo va a ser parte de la iglesia también. Ah, muy bien.